Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la continuidad de una función. Primero vamos a ver la definición y luego pues vamos a resolver ejemplos. La definición nos dice lo siguiente: decimos que una función f es continua en un punto x sub 0 si satisfacen tres condiciones. La primera es que la función esté definida en x sub 0, ¿verdad? En el punto donde nosotros vamos a evaluar o vamos a ver si existe continuidad de la función. La segunda condición es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función exista. Eso significa que al evaluar límites laterales estos tienen que existir y ser iguales, ¿verdad? Y la tercera condición es que el límite sea igual a la función evaluada en x sub 0. Si una de estas tres condiciones no se cumple, pues vamos a decir que la función es discontinua en el punto x sub 0. Cuando hablamos de discontinuidad, esta se puede dar en dos formas. La primera es discontinuidad evitable y la segunda pues es una discontinuidad esencial, es decir, es una discontinuidad que no se puede evitar. ¿Cómo vamos a ver si obtenemos nosotros una discontinuidad evitable? Las continuidades evitables se pueden dar de diferentes maneras. La primera es que la función en x sub 0 no exista. Entonces, cuando la función en x sub 0 no está definida, ya decimos que la función es discontinua en ese punto. Ahora analizamos lo que es límite cuando x tiende a x sub 0 en ese punto, ¿verdad? Y si ese límite existe, ¿verdad? Entonces, la tercera condición, ¿cómo lo hacemos que se cumpla, ¿verdad? Pues vamos a definir a f de x sub 0 igual al límite, ¿verdad? Para que la tercera condición se cumpla. Eso significa que tenemos una discontinuidad evitable en x sub 0, ¿verdad? La primera condición no se cumplió, la segunda condición sí se cumple, pero para que sea continua la función, pues basta nomás decir f de x sub 0 igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la función para que la tercera condición se cumpla. Ya se cumple la primera y por lo tanto se cumplirían las tres condiciones para tener continuidad. Entonces eso es tener una discontinuidad evitable. La otra discontinuidad evitable es que la función en x sub 0 esté definida y que no sea igual al límite cuando x tiende a x sub 0 es la función. Entonces otra vez se define lo que es el f de x sub 0 igual al límite para que la tercera condición se cumpla, ¿verdad? Entonces vean que en la discontinuidad que es evitable, el límite cuando x tiende a x sub 0 es la función tiene que existir, ¿verdad? Esa es una condición necesaria, ¿verdad? Ahora, pues la discontinuidad que es esencial es cuando el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x no existe, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una discontinuidad esencial. ¿Por qué? Cuando no existe es porque los límites laterales, algunos de ellos no exista o que no son iguales, ¿verdad? Pueden suceder esas dos cosas. Entonces, cuando tenemos una discontinuidad, tenemos que analizar o tenemos que ver, algunos ejemplos nos van a pedir o algunos ejercicios nos van a pedir que al no ser continua, digamos qué tipo de discontinuidad se está dando en ese punto. Bien, eso lo vamos a desarrollar en este ejemplo. Nos dicen que determine la siguiente función si es continua en el punto x igual a 3, ¿verdad? Si es discontinua, vamos a decir qué tipo de discontinuidad es. Bien, podemos fijarnos acá en la función. Acá tenemos para los distintos valores de x la función, ¿verdad? Los trozos de funciones, ¿verdad? Y podemos ver que en x igual a 3 no está definida en la función, ¿verdad? Acá la raíz de 7 menos 2x pues son para valores menores que 3, ¿verdad? Y mayores que menos 1. Y 4x menos 11 son para valores de x mayores que 3. Es decir, para x igual 3 la función no está definida, por lo tanto podemos decir que pues no existe la función evaluada en 3 y tenemos que la función no es continua en x igual 3. Es decir, hay una discontinuidad y vamos a decir qué tipo de discontinuidad es. Entonces vamos a evaluar la segunda condición. La segunda condición nos dice que tenemos que ver si existe límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿verdad? Entonces, si existe límite, entonces tenemos una discontinuidad que es evitable. Si no existe límite, vamos a tener una discontinuidad esencial, ¿verdad? Entonces vamos a analizar ese límite.
Ahora, podemos ver que cuando vamos a analizar el límite, analizamos los límites laterales. Límite por la izquierda, límite por la derecha, ¿verdad? A 3. Y vamos a ver si esos límites existen. Y si son iguales, entonces existe límite. Bien, entonces acá por la izquierda, ¿verdad? El límite lateral por la izquierda, pues vamos a evaluar la función. Vamos a evaluar 3 en la raíz de 7 menos 2x. Y el límite lateral por la derecha, pues son para los valores de x mayores que 3, vamos a ocupar 4x menos 11. Bien, entonces al tener el límite lateral por la izquierda, el resultado es 1, ¿verdad? Y el límite lateral por la derecha, pues el resultado es 1 también. Entonces tenemos ambos límites laterales existen y son iguales. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 1, ¿verdad? Entonces tenemos una discontinuidad que es evitable. Bien, ¿por qué es evitable? Bueno, lo podemos evitar de tres maneras. La primera es que acá al valor de a la función en x igual 3 que no está definida, pues la podemos incluir el x igual 3 acá y entonces ya va a estar definido, ¿verdad? Y lo vamos a evaluar en esta función, va a ser igual a 1, ¿verdad? O lo podemos incluir acá y también la función en x igual 3 pues va a ser igual a 1, ¿verdad? Es decir, lo incluimos acá o lo incluimos en el tercer trozo de la función. O pues podemos decir, bueno, para x igual 3 definimos que eso sea igual a 1 la función. Bien, podemos hacerlo de esas tres maneras, es decir, vamos a definir la función evaluada en 3 igual al límite y por lo tanto la tercera condición se va a cumplir, ¿verdad? Que el límite cuando x tiende a 3 de la función sea igual a la función evaluada en x igual 3, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a evitar la discontinuidad, ¿verdad? Bien, ahora pues vamos a analizar otro ejemplo. Tenemos, dada la gráfica, ¿verdad? Determine la continuidad de la función en x igual 3 y x igual 6. Si es discontinua, determinar el tipo de discontinuidad que nosotros tenemos. Bien, acá tenemos la función, ¿verdad? La gráfica de la función. Podemos analizar la primera condición en x igual 3 si está definido, ¿verdad? Acá tenemos este punto, acá vamos a tener, digamos, un L sub 1, ¿verdad? Es decir, la función en x igual 3 está definido y lo podemos llamar L sub 1. Ahora, pues para la segunda condición tenemos que ver si el límite cuando x tiende a 3 existe. Y efectivamente, analizando la gráfica, pues existe. Porque cuando nos acercamos a 3 por la izquierda, ¿verdad? Las imágenes se van a estar acercando a este punto, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a 3 por la derecha, ¿verdad? Por valores superiores a 3, pues las imágenes se van a estar acercando a este punto, ¿verdad? Ambos límites laterales existen y son iguales, ¿verdad? A este le podemos llamar el sub 2. Bien, entonces la tercera condición no se cumple, ¿verdad? Porque el límite no es, cuando x tiende a 3, no es igual a la función evaluada en 3, ¿verdad? Tenemos una discontinuidad y esa discontinuidad es evitable. ¿Por qué evitable? Porque podemos redefinir la función en x igual 3 y llamarla igual al límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 3. Entonces tenemos en x igual 3 una discontinuidad evitable. Luego, analizando cuando x es igual a 6, está definida la función en x igual 6. Además, el límite cuando x tiende a 6, ¿verdad? Ya sea por la izquierda o por la derecha existen y son iguales, por lo tanto, los límites laterales, ¿verdad? Por lo tanto, el límite en x igual 6 existe. Bien, entonces como existe y aparte es igual a la función evaluada en 6, se cumple la tercera condición y por lo tanto tenemos que la función es continua en x igual a 6. Bien, ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos, dada la siguiente gráfica, determinar la continuidad de la función en x igual 3 y x igual a 7.5. Si hay una discontinuidad, entonces vamos a decir qué tipo de discontinuidad es. Bien, analizando cuando x es igual a 3, nosotros podemos ver que la función está definida en x igual a 3, ¿verdad? Y es este punto que está acá. Bien, acá le podemos llamar pues igual un L sub 1, la función
en x igual a 3, pues es igual a L sub 1. Si está definida, se cumple la primera condición. La segunda condición, que el límite cuando x tiende a 3 exista. Eso significa que los laterales existen y son iguales. Ahora, analizando el límite lateral por la izquierda de 3, ¿verdad? Entonces podemos ver que las imágenes se van acercando a este punto, ¿verdad? A este punto le podemos poner un L sub 2, ¿verdad? Y cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿verdad? Es decir, con valores superiores a 3, pues nos vamos acercando a este punto, ¿verdad? Nos vamos acercando a L1, al que ya habíamos llamado L1. Entonces podemos darnos cuenta de que a pesar de que los límites laterales existen, estos no son iguales, ¿verdad? Acá pues tendemos por la derecha a L1 y tenemos por la izquierda a L2. Entonces estos dos valores no son iguales, por lo tanto el límite cuando x tiende a 3 no existe. Entonces, como no existe, esta es una discontinuidad esencial, es decir, no es evitable. Y eso lo podemos ver gráficamente porque hay un salto, ¿verdad? Hay un salto. Entonces es una discontinuidad esencial. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el límite, o la continuidad cuando en el punto x igual a 7.5. Entonces, rápidamente podemos ver que la primera condición, la función sí está definida en 7.5, ¿verdad? La segunda condición, sí existe límite porque los laterales existen y aparte son iguales, ¿verdad? Cuando x se acerca por la izquierda a 7.5, pues las imágenes se van acercando a ese punto, y cuando se acerca por la derecha, las imágenes se van acercando al mismo punto, ¿verdad? Entonces, existe el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 7.5, y también podemos darnos cuenta de que la tercera condición se cumple, porque el límite cuando x tiende a 7.5 es igual a la función evaluada en 7.5. Entonces podemos decir o concluir que la función es continua en el punto x igual a 7.5. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por verlo hasta el final. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Nos vemos hasta el próximo video.